Buenos días, gracias. Estamos en la entrevista. Hoy es lunes 9 de septiembre. Vamos a hablar del proceso electoral interno y las elecciones. Ha convocado las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Conmigo esta mañana el abogado Raúl Pineda. Bienvenido, abogado. Buenos días, es un honor compartir con Lester y con don Julio este foro y esperar que lleguemos a algún consenso al que no han podido llegar los políticos y que todo sea para que tengamos un poquito de más y mejor democracia electoral. Gracias, don Lester Ramírez, analista e investigador. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Raúl. Buenos días. Tengo aquí al principio, cuando me introduje, dos de mis mentores, uno de la derecha y otro de la izquierda. Y bueno, dos personas que me han influido en mi pensamiento, entonces creo que vamos a construir cosas buenas. Gracias. Don Julio Navarro. Gracias. Gracias, Raúl. Encantado de estar en el programa en la antesala de la convocatoria o post-antesala de la convocatoria de elecciones primarias. Convocatoria de elecciones. Ahí vio a los señores del Consejo, incluyendo a don Julio. ¿Qué piensa que viene? Con un exorbitante presupuesto. Yo creo que más de lo que hemos tenido. Las elecciones primarias que son obligatorias, simultáneas y abiertas, no se dan precisamente en Honduras. Y en Latinoamérica se está dando ese fenómeno. Perú recién suprimió las internas y las primarias. En Honduras hemos caído en la idolatría de los procesos electorales porque se cree que cuando gane nuestro candidato va a ser como cuando la Cenicienta vio la transformación de su entorno, y el problema radica fundamentalmente en la necesidad de hacer un nuevo sistema electoral acomodado a la realidad de nuestro país. Un país pobre tiene elecciones con recursos propios de una sociedad empobrecida. Gastar 1.200 o 1.492 millones más 150 que quiere política limpia, no solamente es incorrecto, es casi un pecado cuando tiene niños durmiendo en la calle o cuando los hospitales siguen en un proceso de desabastecimiento. El sistema no está funcionando porque no es un sistema democrático. Imagínese que usted para hacer un partido necesita 50 firmas y para una candidatura independiente el 2% del padrón electoral y creo que 150 planillas. ¿Qué clase de democracia es esa? Entonces necesitamos un nuevo modelo, un modelo de acuerdo a la realidad del país, un país muy pobre, hoy más pobre que antes porque la crisis económica cada vez se vuelve más agobiante, y un país donde haya más participación y donde para participar en una campaña no tenga que disponerse de las enormes cantidades de dinero que se ocupan para cualquier cargo de elección popular. Don Lester. Bueno, yo creo de que ¿quién controla el CNE? ¿Quién controla el Congreso Nacional? Son los mismos partidos políticos, ¿no? Creo que pensar de que se va a cambiar esa mentalidad es, en el corto plazo, yo creo que es un ideal, obviamente, pero quien controla las reglas son los partidos políticos y ellos son los que se asignan el presupuesto. Acordémonos de que este presupuesto es para justamente financiar su trabajo organizacional, territorial, ¿no? Creo de que mientras no haya un cambio de liderazgo en los partidos políticos, no hay una manera de cambiar la manera de financiar los partidos políticos y la manera como los partidos políticos operan también, ¿no? Este modelo donde las primarias son financiadas por nosotros como contribuyentes del Estado no va a cambiar, ¿no? Y detrás de esto hay una enorme industria de proveedores, de contratistas, de personas también que se van a beneficiar económicamente de estos procesos, ¿no? Don Julio,
Raúl, buenos días. En Honduras hay una frase que yo no sé de qué griego la copiamos, que la democracia es cara, pero hay que financiarla, que no importa lo que se gaste, aunque esa democracia lo que ha producido es mayor pobreza. Pero vamos a ver que en el Congreso Nacional es casi imposible lograr un acuerdo para aprobar una iniciativa que vaya en beneficio de la población hondureña, o sea, que sea cuantificable. Pero mira, hay unanimidad cuando los diputados van a votar sobre cosas que les interesa a los diputados. Y por eso vas a ver que no hay problema para aprobar 1.492 millones, que yo entiendo ante la población hondureña que les parezca una gran cantidad de dinero. Pero yo que participé en la elaboración de esos insumos para elaborar el presupuesto, uno se da cuenta que si dejas fuera algunos de los indicadores que hay en ese presupuesto, entonces no garantizas el proceso. Te voy a poner un ejemplo. Antes del 2009 no habían custodios. Los custodios que llevaban las urnas, ¿quiénes eran? Los militares. ¿A quién se le entregaban? Al presidente en aquel tiempo de la mesa electoral receptora. En el 2009 se inventaron los custodios y cada partido debe nombrar un custodio. A esos custodios hay que pagarles. Ahora también hay que pagarle a un técnico que vaya a meter los datos al mecanismo que se contrate para transmitirlos. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que se han ido agregando a los procesos electorales que realmente los encarecen. Por ejemplo, a mayor desconfianza que hay entre los políticos, mayor costo de las elecciones. Raúl, compañeros, pagar 400 millones por transmitir datos el día de las elecciones y que le digan quién es el candidato del Partido Nacional, del Partido Libre y del Partido Liberal. Cuando ya casi, cuando vamos a elecciones primarias, ya las encuestas nos dicen quién va a ser el candidato. Pero hay que pagar esos 400 millones como mínimo para que eso se dé, porque eso es transparencia. Eso es verificar realmente que la voluntad del ciudadano no se haya torcido. Esa es la realidad. Y si no hace transmisión, mire, es que algo esconden, algo dudan. Entonces, entre más dudas aparecen, mayor costo. Y ese costo, dicen, no importa, porque es en función de la democracia. Entonces, yo creo que en Honduras necesitamos pactos de carácter electoral para no tener procesos electorales sumamente onerosos. Raúl, si uno hace cálculo, en las elecciones pasadas, llevar a un hondureño a votar desde el momento de documentarlo, costó 810 lempiras a Honduras llevar a una persona a votar. En primarias, esta vez ya no se va a hacer. En primarias, ¿sabe qué se ha hecho en Honduras? Se manda a imprimir el número de papeletas de acuerdo a la población electoral. 6 millones. O sea, 6 millones para el Partido Nacional, 6 millones para el Partido Liberal y 6 millones para el Libre. Ahora no se va a hacer eso. ¿Por qué se ha hecho eso? Por parte de esas dudas que ustedes están presentando, ¿va? Que hay un entorno comercial que le interesa eso. Usted le da 6 millones de papeletas. ¿Cuántas papeletas usa cada uno de esos partidos? Sí, bueno, Libre no ha llegado a más de 500,000 en primarias. 400. Partido Liberal, si sube casi al millón, el Partido Canadiense. Entonces, ¿para qué invertir de esa cantidad? Entonces, los acuerdos pueden reducir los costos de los procesos electorales. También yo he criticado que tenemos procesos electorales que duran 15 meses. 15 meses dura un proceso electoral en Honduras entre primarias y generales. Eso gasta a los candidatos que tienen pocos recursos para participar. ¿Por qué no se reducen esos costos? Porque entonces usted afecta a las personas que sí tienen financiamiento para mantenerse durante un año en campaña permanente, en contra de los que no tienen capacidad para financiarse eso. Entonces, el modelo está hecho
para que hayan en el Congreso diputados que duran 20 años y que no puede cuestionar usted el mecanismo de elección porque pone en peligro sus cantidad de poderes que ha venido acumulando en toda esta fase. Entonces yo entiendo las críticas que se dan desde fuera, que muchas de ellas tienen fundamento, algo otras no, pero el deber que deberíamos de tener es que deberíamos de cambiar la forma de hacer elección. ¿Era oportuno ese llamado? ¿Calma las cosas? Yo creo que no va a calmar las cosas. Mire, el problema es más profundo. ¿Las elecciones son democracia? ¿Son sinónimo de generación de un sistema político-económico que le va a dar dignidad al elector? ¿O simple y sencillamente son mecanismos para quitar el velo a algo que ya todos sabemos? ¿Quién va a ser la candidata de Libre? Ya sabemos. ¿Quién va a ser el candidato de oposición? Ya sabemos. Entonces, democracia no es más que un mecanismo de sustituir pacíficamente una autoridad por otra. No es democracia. Eso son las elecciones. Un mecanismo pacífico de cambio de autoridades. Usted puede ver ahora el famoso modelo de democracia liberal, presidentes que son electos por el voto popular, pero que se comportan autoritariamente. Entonces, elecciones no significan democracia. Pero en este caso particular, para esta elección, hemos visto que se ha equiparado la elección primaria e interna con la elección nacional. Aquí estamos actuando como si esta elección es igual a la elección general, que no revela a nadie que siempre han sido manipuladas. Por ejemplo, en la última elección primaria, el Partido Liberal saca 331,000 votos, Libre 400,000, Partido Nacional con Narri Adfura 681,000, que pudo habernos indicado que Adfura debería ser el presidente, y no fue así. Yo siento que debe haber una revisión, un planteamiento, porque elecciones no son democracia. Y las elecciones deberían ser materia interna de los partidos. Pues las elecciones son abiertas, es decir, yo puedo ir a votar por el candidato que no es de mi partido. En las primarias, en las otras no. En las internas no, porque ahí es para los militantes. Obligatorias, simultáneas. Pero los procesos siempre son manipulados, en gran medida, en menos medida. La manipulación siempre se va a dar. ¿Por qué gastar esas enormes cantidades de dinero en una sociedad que vota por candidatos, cuando debería votar por propuestas? ¿Qué es lo que va a hacer el candidato o la candidata de Libre respecto al problema de la devaluación, de la inflación, exacto, de la inseguridad? Sobre eso deberíamos votar. No, votamos por quien nos cae bien, o votamos, en este caso, bajo el esquema del voto de castigo o del voto negativo. Es decir, el caso que tenemos es interesante, el caso de Libre. Un partido que se está venciendo a sí mismo. Es decir, no es la oposición que por cálculo llega a un acuerdo y que va a tener su propio problema en ese triángulo que enfrenta la sociedad hondureña, donde el presidente va a ser o doña Rixi, o don Salvador, o el don Jorge Cáliz. Ahí no nos perdamos. Entre esos tres la próxima presidente. Pero si usted le pregunta a la gente, ¿y cómo va a resolver el problema de la inseguridad? ¿Cómo va a resolver el problema
de la participación de los militares en la sociedad hondureña, que ya estaban reposicionados y que hoy se vuelven protagónicos. A mí me causa pesar ver a don Manuel Zelaya en una ceremonia militar sin justificar a título de que un asesor presidencial está ahí. O me preocupa ver a doña Rixi haciéndole el saludo a gente de uniforme. Ese tipo de cosas debilitan la democracia, porque en esto tenemos roles. El rol de los civiles es político, el rol de los militares es constitucional. Entonces el sistema se va depravando, se va deteriorando y no concentramos nuestra atención en el gran problema de Honduras, la crisis económica que ya tenemos y que tiende a agudizarse en un país que está viviendo de las reservas internacionales, en un país que cada vez exporta menos y cada vez recibe menos inversión. Entonces, lamentablemente, se requiere un cambio de actitud. Vale decir, usted le pregunta a cualquier ciudadano hondureño, incluidos los que estamos aquí, cuál es la propuesta de doña Rixi Moncada para resolver el problema del costo de los alimentos o del problema que se tiene respecto al café. No la conocemos. ¿Por qué? Porque todo se ha centrado en la campaña negativa del narcoestado, del narcopartido, del narcogobierno, que hoy le ha estallado en las manos al propio gobierno, y podrán haber presidentes vinculados al tráfico de drogas o al crimen organizado, pero el problema económico y social de la gente no se está resolviendo. ¿Por qué? Porque pareciera que a nosotros no nos interesa cuál es la solución del problema, sino la idolatría de la elección, quién ganó, como que fuera un partido limpio a Motagua, y en esto agrega el envilecimiento del electorado. A mí que no me cuenten historias de que las elecciones en Honduras son transparentes. Yo conozco casos desde cuando Elvin Santos era candidato, que gente del Partido Nacional, en el sitio donde estaba el centro de cómputo, alquiló un piso y un hotel, y desde ahí trajeron gente de México a tratar de manipular resultados electorales. Ni que me vengan a hablar de que la tecnología es una garantía de transparencia. Eso no es cierto. ¿Qué pasa en México? En México gana Morena indiscutiblemente con el 54% de la masa electoral, pero se está quedando con el 78% de los diputados, porque luego viene la sobredimensión. Ganamos, pero no nos conformamos con lo que nos da la voluntad popular. Queremos control. Y hoy van a México a elegir jueces y magistrados con el voto popular, es decir, jueces y magistrados van a andar haciendo campaña como los diputados. Y esto es una aberración. Entonces, abogado, y aquel principio, ¿de quién emanan los poderes del Estado? supuestamente del pueblo. Del pueblo. Sí. ¿Poder judicial es un poder? Sí. Entonces, Sí, pero hay una... había que cambiar el principio. Hasta eso tiene que haber una norma general que es la racionalidad. Sí. Mire lo que está pasando ahorita. Sigue lo que está pasando en Honduras. La Constitución le dice a usted, no son elegibles los secretarios de Estado. No son elegibles. Sí. ¿Ah? ¿Y Rixi Moncada qué es? Secretaria de Estado. Estamos violando la Constitución de la República a nuestra conveniencia. Le estamos pegando una estirada. Modificaron el artículo, recuerdo. Sí, lo han modificado 2 veces. Pero la Constitución clara y taxativamente dice que un secretario de Estado no es elegible. ¿Y cómo va a participar usted en una primaria para un cargo en el cual no es elegible? Entonces el proceso viene contaminado desde el inicio. Y yo no voy a hacer ninguna calificación maniquea
porque vengo de ahí, he sido diputado 3 veces, sé cómo se hacen esas cosas y lamentablemente creo que ya llegó el momento de enderezar el barco y hacer las cosas bien por nuestro propio provecho. Entonces, si no vamos a respetar la ley y si una secretaria de Estado va a participar en una primaria y la Constitución dice que está corriendo, que se está postulando para un cargo para el que no es elegible, aquí estamos cayendo en un régimen que es totalmente contrario a eso que les gusta tanto decir a los políticos, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Eso no puede funcionar y con eso no van a engañar a nadie. Es decir, eso es tan falso como puede ser falso esa historia del golpe de Estado. Yo creo que algún termocéfalo de Libre se lo inventó porque nadie estaba pensando ni piensa en que eso pueda servir para algo. Entonces, lamentablemente, no estamos respetando las reglas, pero ese irrespeto de las reglas le cuesta al pueblo hondureño centenares de millones. Y eso no es lógico, ni es correcto, ni es ético, ni es moral, ni es bueno. Don Lester. Interesante, muy interesante porque creo de que, resumiendo lo que dijo el abogado Raúl Pineda, o sea, tenemos dos tipos de democracias, una minimalista y otra maximalista, ¿no? La minimalista es la que simplemente busca asegurar elecciones, ¿no? La alternancia del poder. Y la maximalista es la que, además de elecciones, nos da derechos, valores, principios. Y ese conflicto que tenemos en Honduras es eterno, ¿no? Y creo que es parte también de la cultura política nuestra. La minimalista es la que importa en estos momentos. Es la que nos lleva a asegurar elecciones, tanto primarias como generales. Y el otro factor es que cuando los partidos políticos entonan, ¿no?, discursos como tenemos un golpe de Estado a la vuelta de la esquina, no, me voy a acercar a los militares para ver cómo me legitimo en esta crisis que tengo, vamos a hacer una oposición y vamos a prometer cambio, como están haciendo también los partidos de oposición en este momento. Todo esto es una narrativa política, todo esto es para atraer votantes, todo esto es justamente para motivar el voto en un país donde alrededor del 60% de la población está votando, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo también una dualidad entre lo que es la narrativa política de decir, ¿no?, yo represento estos valores, a yo necesito mover el voto. Y la única manera que se puede mover ese voto es generando este tipo de narrativas de polarización y diciendo, ¿no?, de que necesitamos un proceso primario y que este proceso lo pague el Estado, nosotros. El proceso primario en este momento es un barómetro del poder político que pueda tener cualquier partido político y para eso lo van a utilizar. Ya escuchamos ahí hablar de cuánto movía cada partido político en el proceso primario. Me imagino que todo partido político mayoritario en este momento está apuntando a llegar a 1 millón de votos para las primarias, ¿no? Y eso nos va a servir a nosotros como el votante independiente a saber realmente por dónde va un proceso general, ¿no? Yo creo que en ese sentido se está perfilando el país en este momento. Creo que hay temas que debemos hablar y yo creo que eso viene de la misma voluntad de los mismos partidos políticos, ¿no? Y volvemos a este tema del financiamiento político, volvemos a cómo se financian las elecciones. Yo creo que Honduras, nosotros como hondureños no tendríamos problemas pagando por un proceso electoral si realmente supiéramos que ese dinero se utiliza de manera eficientemente, si ese dinero se utiliza de manera transparente. Pero aquí yo le pregunto al licenciado Julio Navarro si alguna vez el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo Electoral en su momento hizo un evento de rendición de cuentas después de un proceso electoral. Es decir, estos fueron los procesos de licitación, esta fue la manera como lo adjudicamos, estos fueron los precios. Es decir, surgen estas rendiciones de cuentas cuando un periodista o un medio de comunicación destapa algún escándalo, ¿no? Pero no vemos esa práctica institucional de rendir cuentas. Yo creo que eso es parte también de generar confianza y de hacerle entender a la población de que los procesos tienen un precio, ¿no?, y que cuestan, ¿no?
pero que el dinero que se adjudica o que se utiliza para estos procesos se maneja de manera eficientemente. A mí me parece que hay muchos temas en el país en este momento. Vamos a primarias y vamos a estar viviendo esas dualidades, ¿no? Esa dualidad de cómo yo movilizo el voto a través de estas narrativas y cómo yo posiciono a la democracia como una institución donde hay valores, hay principios, hay libertades. Yo creo que, y con eso termino, muchos de nosotros sentíamos que en el 2021 y 2022 Libre iba a poder producir ese cambio. Y yo creo que mucho del dolor que tiene la población y la frustración que tiene la población es que Libre no llegó a cumplir ese cambio. Y ahora le toca a un nuevo candidato, a un nuevo partido político, proponer esos cambios. Y esperemos que logre poder cumplir algunos de estas promesas de cambios, tanto de reconocimiento de derechos, del desarrollo económico, de mayor participación de la población en las decisiones públicas y obviamente también resolver el problema que tenemos en el Congreso, ¿no? Porque este problema del Congreso no es de Luis Redondo, no es de Mauricio Oliva, ese es un problema ya estructural que tiene el Congreso Nacional y que lo vamos a seguir teniendo mientras realmente no cambiemos la manera como se organiza el Congreso y cómo se toman decisiones en el Congreso. Entonces, hay mucha tela por cortar y con eso finalizo, ¿no? Es decir, vamos a estar escuchando estas narrativas que nos polarizan, pero nosotros como ciudadanos tenemos que estar pendientes de que este proceso electoral sea transparente, sea abierto y podamos participar libremente, ¿no? Julio, ahí está el cuadro que me enviaste. Ahí está. Póngalo, por favor, Elder. El cuadro es sobre lo que decía el abogado Pineda Alvarado. Miren, elecciones del 2021, Yani 339,000, Luis 230,000, Vanegas 109,000. ¿Cuánto sacó el Partido Liberal en el 2021? 335,762 votos. ¿Cuántos diputados le dio? 22 diputados. De esos, 11 diputados fueron por residuo electoral. ¿Cuántas alcaldías municipales le dio? 92 alcaldías municipales. ¿Cuántos municipios ganó el candidato del Partido Liberal? Solo San Buenaventura. Vea el Partido Nacional. Asfura, 681,700, Oliva, 290,000, total 972,000 votos. ¿Cuánto sacó en las generales? 1,240,000. ¿Cuántos diputados le dio? 43 o 44 diputados le dio. ¿Cuántas alcaldías? 142. ¿En cuántos municipios ganó el partido? Más o menos como en 114 partidos. Municipios ganó el candidato presidencial. Libre. Primarias. Xiomara 400,000. Nelson 58,000. Reina 25,000. Méndez 22,000. 511,000 en primarias. Libre, ahí se ha mantenido más o menos en ese rango desde las primarias del 2012. ¿Cuánto sacó en generales? 1,700,000. ¿Cuántos alcaldes le dio ese 1,700,000? 50 alcaldes. ¿Cuántos municipios ganó Xiomara? 186 municipios y solo 50 alcaldes. ¿Cuántos diputados le dio? 50 diputados. Entonces, no hay una proporción sobre lo que usted decía de México. Sí. En México ven que el cambio va, y entonces los partidos dicen a sumarse al cambio, por la legitimidad que tiene eso. ¿Dónde se hacen las grandes transformaciones de paradigma en una sociedad como la nuestra? En base al esquema democrático que tenemos, deben de hacerse en el Congreso Nacional. ¿De dónde deberían venir las iniciativas? Pues del Poder Ejecutivo, le póngale. ¿Qué situación ha pasado Libre desde el primer momento en que salieron los diputados de cada una de las corrientes? Comenzaron a organizarse, abogado, como birlarle el triunfo a Libre.
cómo ponerle otra junta directiva que estuviera aliada con el pasado y no con el futuro que debería venir. Esa es una realidad, Porque mire, aquí siempre hablamos que hay crisis, pero si usted se va a la teoría, Lester, las crisis explotan. Sí, aquí no hay crisis. Y aquí estamos ¿cuándo ha explotado una crisis? Constante fragilidad. ¿Cuándo Bueno, ha explotado una crisis? Hay un acomodamiento de fuerzas increíbles. Usted decía hace poco, en Honduras no habíamos conocido que un diputado se pasara de otro partido. No. Hoy eso es normal, que un alcalde también se pasa de otro partido. Pero usted pregunta a la sociedad civil, eso es democracia, compañeros, porque el pueblo lo eligió a él y debe pensar como quiera. ¿Con quién se presentó a pedir el voto? Con un partido que representa una idea, que representa un proyecto de país, sea bueno, sea malo. Pero pregúntese. Entonces, todo eso está trastocado, porque hemos venido perdiendo identidades culturales que nos apegan a una forma de pensar y actuar. Hoy, Raúl, lo único perenne es que un Motagua no se hace Olimpia, ni un Olimpia Motagua. Pero ya hoy un nacionalista mañana puede aparecer como liberal o puede aparecer como libre. ¿De acuerdo a qué? A conveniencia. Entonces, ¿la ha tenido difícil Libre? Cuando usted pregunta, el pueblo está frustrado por Libre, dice. ¿Ha tenido condiciones Libre para gobernar? Pero si Libre tuvo que luchar para que le aprobaran el presupuesto general de la República. Y aquí y eso es una realidad. Le corto la idea un poco. Cuando uno tiene un problema, uno como persona, y le suceden cosas malas a uno tiende a echarle la culpa al mundo. Y muchas veces los problemas inician internamente. Y yo siento que nuestros líderes políticos actúan de la misma manera. Creo que tiene que haber un proceso también de reflexión interna. ¿Cómo nosotros como Libre nos gobernamos? ¿Cómo nos gobernamos como Partido Nacional? ¿Cómo nos gobernamos como Partido Liberal? Y yo creo que muchas veces los problemas que tienen los partidos políticos nacen internamente y después se externalizan. Ejemplo, el problema que ha tenido el Partido Nacional con el narcotráfico. Es un problema interno. El problema que ha tenido el Partido Libertad con la falta de disciplina es un problema interno. Y esos problemas internos después repercuten y ¿qué hacen los políticos? Muchas veces, bueno, no, es el sistema. Es que han montado toda una barrera y un plan para desestabilizar al gobierno. Claro. Yo digo, sí, pero ¿cuántas cosas ustedes internamente no han hecho que han creado también situaciones de conflicto? Yo me acuerdo, y con esto yo termino, me acuerdo el día que el Libre ganó, el 28 de noviembre del 2021. Una de las palabras que dijo la presidenta electa en aquel momento, Xiomara Castro, y lo dijo en la casa de Libre aquí en el Umuya, vamos a llamar a una reconciliación nacional. ¿Dónde está esa reconciliación? Yo creo que si hubiese llamado a un proceso de reconciliación con tantos votos que ganó en este proceso, que ha sido la segunda vez después del retorno a la democracia que un candidato ha obtenido tantos votos, creo que el país estaría diferente, el Congreso estaría diferente. Y eso yo creo que es algo una lectura que Libre debe hacer, ¿no? Yo le acepto que el Partido Libre ha tenido problemas para gerenciar la victoria, sin duda. Porque usted vio, la candidata del Partido Libre no le dieron ni chance de celebrar. Las mismas fuerzas internas de Libre, manipuladas con incentivos por otros sectores. Entonces, la situación en ese sentido es que le digo yo que ha sido sumamente difícil. Aprobar cosas en el Congreso que puedan tener una trascendencia para hacer una remodelación del modelo económico han sido realmente difíciles. Las reformas electorales tampoco se han planteado porque para eso usted ocupa votos, para presentar una iniciativa en el Congreso Nacional y asegurarse los votos necesarios para aprobarlo. Entonces, yo reconozco que hay enormes dificultades, pero mire, no todo es atribuible al gobierno como tal o al partido como se debe ser, sino que es atribuible también al modelo político que nosotros tenemos,
a esas posiciones realmente iracundas de lo que es la oposición, que algunos se acostumbraron a recibir incentivos para poder votar unánimemente por una posición, algo que este gobierno ha dejado de serlo, porque realmente es una vergüenza para la gestión parlamentaria de nuestro país. Entonces, yo por eso le hablaba, nosotros necesitamos pactar, hombre. El Estado, Honduras, necesita pactar. Tenemos 3 meses de estar que no van a haber elecciones, que Libre se opone a elecciones, que va a fracasar, que va aquí, que va... Mire, increíble va. Y hoy usted va a la Gaceta y encuentra convocatoria de elecciones, presupuesto aprobado. Dígame si hubo problemas en el Congreso en cuestionar el monto del presupuesto. No. Si hubo problemas si hubo problemas en el gobierno en decir que tenía dificultades para dar ese dinero, que ha de tener dificultades, pero puede decir que no puede dar esa cantidad. Se está oponiendo a la democracia. Entonces hoy tenemos las condiciones para ir a elecciones, pero también cuestionamos de que ¿para qué vamos a ir a elecciones? Nada más para una confrontación de descalificación, o vamos a ir a elecciones, como dice el abogado, realmente para hacer propuestas, que la gente tenga la capacidad de discernir cuáles son mejores y cuáles son realmente demagógicas o cuáles están llenas nada más con el pasado. Entonces, ese es el esfuerzo que debemos de hacer. Vea, usted ve las pautas que hay en Honduras, ve las pautas. ¿Quiénes fueron las fuerzas fundamentales para que en Honduras volvieran a haber elecciones en 1980? Fueron los periodistas. Si uno se va a los periódicos de esa época, usted no ve los partidos reclamando elecciones. Melgar los contentó con el famoso, ¿cómo se llamaba, Raúl? El consejo. Ahí los conformó y ahí los tuvo. Pero los periodistas insistieron. Hoy hay pautas uniformadas. Yo no sé quién las uniforma, de afuera o no, pero en función de descalificar esos datos que yo le puse. ¿Por qué esos datos hoy están en cuestionamiento en el Congreso? Cuando usted ve lo que plantea Redondo, ¿qué es lo que quiere Redondo? Porque Redondo no es ni del Libre, ni del Partido Nacional, ni del Partido Liberal. Abogado, usted ha dicho que los procesos electorales son irregulares y confiesa que usted fue diputado 3 veces, producto de esas irregularidades. Y hay que aceptarlo, ¿no? Redondo, ¿qué plantea hoy en día? Bueno, si van a transmitir datos, porque ese es Redondo habla de reformas electorales. Ese es el criterio de legitimidad, transmitir. Entonces ya sé quién es y no importa cómo fue. Entonces Redondo dice, bueno, si van a transmitir presidente, también transmitan diputados, hombre. Si van a transmitir diputados, sí, también transmitan alcaldes. Pero eso atrasa el proceso. También transmitan alcaldes. Pero mire, una cosa es mejor que se atrase y que tenga un alto grado de credibilidad, a que sea rápido y que esté lleno realmente de cosas que no deben de ser. Entonces, Redondo, ¿qué es lo que busca? Proteger a los diputados. Abogado, cuando usted ve la papeleta de Francisco Morazán y ve la papeleta de Cortés, o sea, ¿qué cosas no suceden ahí? Cuando le dicen, Lester, no queremos transmisión de datos, mándenos la fotografía del acta nada más. ¿Por qué? Aquí en un hotel me mandan la fotografía y entonces yo comienzo a transcribir lo que dice el acta, la transcribo. No quiero que me la manden de allá transcrita. Sí. ¿Por qué la transcribo yo aquí? Porque mire, el diputado que tiene mayor capacidad de aportar gente para que vaya a la transcripción, ese lleva una ventaja sobre el pobre que no puede, hombre. Sí, yo creo y le dice, mire, los unos que me perjudiquen, convertirlos en 7. Los 6 que me perjudiquen, convertirlos en 8. Los 12 que sean dudosos. En las elecciones del 2021, ¿qué se hizo? ¿Se transmitió datos? Se transmitió datos. ¿A través de qué? De la inteligencia artificial. Increíble, mire, todo eso no lo han dicho los técnicos del Consejo Nacional Electoral. Usted ponía el acta y aquí estaban los números y la inteligencia artificial se los interpretaba y los escribía. Y los escribía así.
transcritos y eso enviaban acá. Hoy, ¿por qué los diputados se oponen a que transcriban datos? Porque están creando un elemento como este que planteamos ahí. Necesitamos que en las generales un partido salga con una enorme cantidad de votos y que de ahí para allá comencemos a decir que si pierde ese partido es porque hubo fraude. Y entonces esa es la lucha que hay ahorita, Lester. Bueno, Esa es la lucha que hay. pero No lo mira, veo muy convencido con todo lo que ha expuesto Julio aquí. es decir, porque hemos, como le dijera, transitado la ruta tradicional de ver el proceso electoral próximo como se han visto otros. Esto tiene que ver con poder. Sí, los diputados son los culpables, los políticos son los culpables. Yo, señores, a veces no me dan cuenta de lo que está pasando. Hay una estructura de poder real que está fuera de la organización de los partidos, que es la que decide. Por ejemplo, el golpe más fuerte que le han dado a Libre no se lo ha dado la oposición, Sí. se lo dio la embajada americana con la filtración de esos videos. ¿Qué hay ahí? Poder. Pero no hemos dimensionado ni analizado el papel de los norteamericanos y de la geopolítica en la próxima elección. ¿Los norteamericanos no quieren a Libre más en el poder? No. Ellos parten de la idea de que cualquiera que llegue tiene que ir probablemente postrado de rodillas a pedirle ayuda por la dependencia económica. Pero cuando Libre comete errores, como abordar el tema de la denuncia del tratado, le muestran los músculos. ¿Qué quiero decirle? Uno es el análisis retórico que hemos hecho aquí, el discurso académico. ¿No de acuerdo? La gente de plata en este país que está financiando a don Jorge Cáliz, ¿tendrá poder? ¿Tendrá poder la iglesia evangélica? La iglesia católica más conservadora. Y hoy Pero hay- por las iglesias no tienen poder en Honduras más que para quitarle el dinero al que va con miedo a ellas. Pero haga la diferencia. Los evangélicos Toño Rivera. ya se pronunciaron. Los evangélicos, ¿Recuerda cuando Pineda Ponce? sí. Todos los evangélicos van con Sí, Pineda Ponce. pero era otro y pensábamos que los maestros también, pero era otro escenario. Esto es otra cosa. Una Nicaragua complicada, una Venezuela que puede convertirse en la Ucrania latinoamericana, la intervención rusa, la intervención china, la intervención iraní. Cuando Patricia Rodas se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán en México, ahí le estaba poniendo el sello a la caída del gobierno de Zelaya. La debilidad institucional. ¿Cuál es el poder? Hoy por la mañana me estaba riendo porque supuestamente la Corte Suprema es el sumum. La Corte Suprema da una orden de captura contra Manuel Zelaya. Se detiene y se manda a Costa Rica. Correcto, ¿ah? Pero la misma Corte Suprema emite un fallo donde dice, pocas semanas después, en vista de estar claramente evidenciadas las vulneraciones a los derechos consagrados en nuestra Carta Magna y que conforme el artículo 102 constitucional, ningún hondureño puede ser expatriado ni extraditado a otro país extranjero, como es de conocimiento de la comunidad nacional, el señor Manuel Zelaya fue sacado del país por las Fuerzas Armadas. Y dice que le han violentado los derechos a don Manuel Zelaya y que en consecuencia quedan nulos todos los juicios que había contra Zelaya.
Es decir, la Corte Suprema no sabía cuando dio la orden de captura que a Manuel Zelaya lo habían sacado del país. No estaba enterada ante un hecho tan notorio, tan evidente. Y después ese mismo tribunal dice que como lo han sacado del país, no le han notificado la acusación y mal puede defenderse quien no sabe de qué se le acusa. No, hay que anular todo. ¿Quién manipula eso? El poder. Pero no es el poder que estamos hablando nosotros acá. El poder de los números. No es el poder que se gana en las urnas. Los que menos poder tienen en este país son los diputados. Ellos son unos pobres señores y señoras de provincia que sirven para venir a estos programas. Por cierto, ahora hay 14 programas de estos solo en la mañana a querer cambiar la realidad nacional y a generar para divertimento de gente como Valladares una confrontación y una polémica. Por cierto, parte del sistema de transmisión de datos es atribuible a Valladares. Valladares en HRN decía, última hora, los últimos informes que tiene la N grande dice que ganó fulano de tal y ese ganó. Ese era el TREP. El TREP, y no nos costaba nada. Valladares decía, ganó fulano, la gente abandonaba las mesas y venía el que ganaba por la declaración de Valladares a disponer lo que quería. Y yo vi que diputados que salieron lo borraron y por lo menos en 2 casos diputadas que no salieron pero que representaban poder, póngame a fulano. Aparecieron. Aparecieron, ¿verdad? Entonces el TREP lo podíamos sustituir dándole un papel a don Raúl Valladares. ¿Quién era el estadígrafo de HRN, Raúl? ¿Cómo? De la América era Vallejo el estadígrafo. ¿Y de HRN quién era? Lo hacíamos con Arturo Corrales. Solo permítanme, voy a ir a la fiscalía. Voy a la fiscalía rápidamente con Pamela Bustillo, después la pausa y volvemos. Pamela, adelante. Siendo los otros mencionados que han sido... Gracias, licenciado Raúl Valladares. En efecto, de inmediato escuchamos al portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, con importante información. Pueda confirmar si puede asistir hasta el Ministerio Público. Tenemos también otro requerimiento fiscal contra 3 ex magistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ellos son Reinaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado. ¿Cuál es la relación de hechos y de qué se les acusa a estos 3 ex magistrados de la Sala de lo Civil? El delito por el que se les presume es el de prevaricato judicial, ya que ellos emitieron una orden, una resolución ilegal que absolvió a 2 instituciones bancarias de nuestro país a pagar más de 159 millones de dólares. Ellos no podían dar esta resolución porque ya no debería de conocer la Sala de lo Civil. Sin embargo, emitieron esta resolución que entonces, por consiguiente, estas 2 instituciones bancarias dejaron de pagar más de 159 millones de dólares por una demanda que tenían. En el caso número 4 del día de hoy, hay un antejuicio contra 2 jueces, Rina Iracema Trejo y Alicia Cristina Urrutia. Ellos son del Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba y ellos están acusados por los delitos de prevaricato judicial y omisión del deber de persecución del delito. Si ustedes se acuerdan, hace algunos meses se acusó por parte del Ministerio Público a un fiscal, a Luis Fernando Triminio, que estaba acusado de violación, y este fiscal anda prófugo todavía y se sospecha que anda prófugo porque lo beneficiaron estas 2 juezas de allá de la ciudad de La Ceiba, y es por eso que el Ministerio Público ha presentado este requerimiento fiscal en esta ciudad.
Queremos informar también como punto número 5 que el Ministerio Público ha logrado revertir la revocación de medidas distintas a la prisión que tenía el exdirector de la Tolva, José Rodimiro Arita. ¿Se acuerdan que él estaba acusado porque recibió más de $500,000 de lempiras que iba destinado a los privados de libertad en la Tolva? El Ministerio Público revocó esta medida y ya se ha pronunciado el juzgado correspondiente para que siga el proceso mediante prisión preventiva el señor José Rodimiro Arita, exdirector de la Tolva. Esto es básicamente lo que queríamos informar en esta conferencia de prensa. Son acciones concretas, combate frontal a la corrupción, a la criminalidad organizada, y eso queríamos informarlo al pueblo hondureño a través de esta conferencia de prensa. Vamos a evacuar algunas preguntas y respuestas, empezando por el compañero Carlos Hernández de HRN. Continuamos escuchando la ronda de preguntas respecto a la información emitida por el portavoz del ente acusador del Estado, Yuri Mora, sobre esos requerimientos fiscales y citaciones también. Sí, le entiendo que son los que fueron mencionados en el juicio en Nueva York, ¿verdad? Así es, está el alcalde de Tocoa, el señor Adán Funes, que llega el día de hoy, y para mañana está citado, sin embargo hace falta la confirmación, el diputado Mauricio Villeda. Recordemos que en este caso ya comparecieron ante el Ministerio Público por estas menciones el señor Reinaldo Ecónomo, Oscar Nájera, Mario Francisco Coto, Ramón Mata Gualdurraga y el señor Carlos Armando Zelaya. ¿Será citado nuevamente Carlos Zelaya? ¿Tendrá algún requerimiento fiscal? ¿Se está investigando por este narcovideo? Claro, recordemos que ahorita se está tomando la declaración a muchas personas. Eso lo van a decidir en su momento los fiscales que están conociendo el caso. Sin embargo, el señor Carlos Zelaya ya fue a contestar algunas interrogantes del Ministerio Público. Se están haciendo también los trámites para poder solicitar oficialmente este video a las autoridades de Estados Unidos. Todavía entonces el video certificado a Estados Unidos. El trámite para estas asistencias jurídicas internacionales no es tan expedito, tan rápido. El Ministerio Público ya inició los primeros pasos, pero eso tiene que pasar por la Corte, por la Cancillería, hasta llegar a los Estados Unidos. Magistrado, señor Yuri, si nos vuelve a dar detalles sobre estos requerimientos fiscales. ¿Cuál de la sala civil? Muy bien. Sí, ellos son Reinaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliador Alvarado. Es un requerimiento fiscal contra estos 13 ex magistrados, ya que emitieron una orden, una resolución que favorecía a dos instituciones bancarias privadas con más de 159 millones que tenían como demanda, y es por eso que el Ministerio Público en este requerimiento fiscal los está acusando de prevaricato judicial. En algunos de estos casos hay aseguramiento de bienes, hay órdenes de captura. ¿Cómo está la situación legal de estas personas? Ahorita en la operación, que es en el sector de Lempira, en lo que hay únicamente es aseguramiento de 18 inmuebles, 12 vehículos, 3 sociedades mercantiles que pertenecen al exalcalde de Lepaera, al señor Edgardo Antonio Murillo Cruz. Él tuvo un incremento patrimonial estuvo como alcalde de 19 millones de lempiras, y de acuerdo a las investigaciones hay posibles nexos con crimen organizado y narcotráfico. Gracias. Bien, escuchamos al licenciado Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, brindándonos detalles en torno a requerimientos fiscales por supuestos actos de corrupción, entre ellos 3 magistrados de la Sala de lo Civil por una supuesta resolución que favorecía a una institución bancaria, así como también las citaciones para esta semana para quienes fueron mencionados en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Con estas informaciones hacemos una breve pausa comercial. Bien, continuamos. Sobre lo que decía don Raúl Pineda, aquí me escribe el precandidato nacionalista Jorge Alberto Zelaya Munguía. Saludos a Jorge, a Zenia. Y me escribió otra persona también. Cuando yo estaba en HRN hacíamos una encuesta a boca de urna, después que cerraba la votación,
dábamos la encuesta. Así di como ganador al doctor Carlos Roberto Reina, a don Carlos Roberto Flores, a don Ricardo Maduro Lloes y a Mel Zelaya. Hacíamos una encuesta a boca de urna con ingeniería gerencial de Arturo Corrales, reclutamos muchachos de las universidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y los corresponsales nos ayudaban también a captar muchachos para hacer la encuesta en ese momento. Alguien me ponía ahí, mucho más barato era ese TREP del HRN. Claro, ¿Verdad? por supuesto. Licenciado. Bueno, yo creo que volviendo a ese tema de qué le depara al país, creo que también hay un tema que más adelante tendremos que abordar todos, y es la transición. ¿Cómo vamos a hacer una transición democrática? ¿Cómo vamos a... ¿Hacia quién, Lester? A cualquiera que gane, el que gane, porque lo que importa aquí es que uno de los problemas más grandes que tiene Honduras es su estabilidad. Y el nuevo gobierno que tome posesión en el 2026 va a encontrar un país con altos problemas económicos, acceso a financiamiento, con un gran presupuesto, ¿verdad? Estamos hablando de los presupuestos, creo que el presupuesto más grande de la historia, con la posibilidad de tener que devaluar el empira. Y todo esto son problemas... Eso decían de López Obrador. Todo eso son iba a llegar problemas... a 30. Todos esos son problemas estructurales, todos son problemas que no importa quién gane, no se va a salvar de ese problema. Y yo creo de que es necesario también, a la par de esa madurez política que se requiere tener en el Congreso Nacional, empezar a hablar justamente de eso, cómo vamos a lograr una transición política estable. Porque lo más seguro es que lo que vamos a encontrar en el 2026, cuando entre un nuevo gobierno, es que no hay documentos, no hay información en las computadoras, no hay activos, no hay nada con el cual el nuevo gobierno pueda trabajar. Y yo creo que ese es un tema que obviamente estamos a año y cachito para un cambio de gobierno, pero yo creo que es importante que se empiece a hablar. Y eso es los periodistas, la empresa privada, que son los más interesados en que la estabilidad y los procesos administrativos continúen. La ciudadanía en general, que tiene que ir a hacer trámites también. Estos son los temas que son parte de esa madurez política que me parece que necesitamos tener, porque no podemos volver a tener un experimento como el que pasó en el 2022, donde el Libre no encontró absolutamente nada cuando tomó posesión y le tocó prácticamente un año poder organizarse, ¿no? Es decir, Honduras perdió un año de gobierno en ese proceso de transición. Ahora mismo las alcaldías ya tienen la buena práctica de hacer transiciones entre gobiernos salientes y entrantes, se sientan ambos gobiernos, y esto creo que tiene que ser más que una comisión de transición, tiene que ser un proceso donde el Ejecutivo, pero también el Legislativo también se involucre en esto, ¿no? Yo creo que es necesario, se gastan miles y miles de millones de lempiras en estas transiciones desorganizadas, caóticas, únicamente con el propósito de dejar al nuevo gobierno sin nada y hacerlo quedar mal con la población, ¿no? Entonces es algo que merece la pena un análisis, ¿no? Luego lo que dice Lester, esos debían de ser acuerdos previos al proceso electoral. Hacer un poco lo que hicieron los panameños en un tiempo, ¿va? Lograron un acuerdo nacional. Los colombianos. Todos los partidos, ¿va? ¿De verdad Gane quien creen gane, ustedes que van a llegar a un acuerdo? Porque qué división la que hay en este país. Es por que la otra razón, Raúl, es antes habían acuerdos facilitos, porque había bipartidismo. Sí. Había un enorme grado de complicidad. La intervención de Libre y el prejuicio ideológico que genera Libre en los termocéfalos que dice el abogado, entonces ya Libre es una amenaza sistémica. Libre va a terminar con el sistema democrático, con el sistema capitalista, entonces ese es otro ingrediente que genera inestabilidad, ¿va? Y aquí no ha habido ninguna acción que rompa las fronteras del funcionamiento del capitalismo. Uno, pregúntele a los banqueros cómo les va en Honduras. ¿Les va bien o les va mal, abogado? Todavía les va bien, todavía. Están de fiesta. Porque la amenaza, si usted juzga el discurso del poder formal, es socialismo, es un discurso de odio,
de confrontación. Yo creo claramente que en esto hay una culpabilidad que hizo metástasis en los partidos políticos, el síndrome de obediencia, más en el Partido Nacional que en otros partidos. Lo que diga el hombre, lo que diga el jefe, lo que diga el mandón de turno, este síndrome de obediencia le ha hecho un daño tremendo a la democracia. Segundo... ¿Y usted cómo hacía? ¿Ah? ¿Cómo hacía usted cuando era diputado? No, pues míreme dónde usted estoy, así manteniendo distancia de mi partido porque yo sé para dónde van. Es decir, si usted tiene que tocar un tema en el Partido Nacional, no lo va a tocar con los pobres diputados, va. No lo va, se toca con otra gente que de repente ni siquiera pertenece Entonces, al ¿esa partido. otra gente le garantizaba a usted reelegirse? No, porque yo era un diputado de provincia. Y si usted y era el abogado de las COCOS, ANACH, CNTC, usted debe construir su propia masa crítica suya. En política hay dos problemas. Uno, que usted cree que lo ponen. No, no es que lo ponen, es que lo tienen que poner. ¿Cómo usted, por ejemplo, puede desconocer la influencia que puede tener dentro de 14 foros Renato Álvarez, Raúl Valladares y el señor Vanegas? ¿Cómo? Yo miro la presión que sienten los políticos, los aspirantes, cuando vienen a estos 3 programas, ¿va? No les gusta, se sienten agredidos, pero tienen que ir. Así es en política. Construya su propio capital político para que mantenga usted algún nivel de vigencia. Yo tengo 50 años de estar viniendo a estos programas y de 10 invitaciones que me hace Valladares le acepto 2, a veces menos. Y uno pregunta quién va a estar también participando. 2 o 1, ¿por qué? Por la sobreexposición, Así es. por que usted debe cuidar su credibilidad. Yo platico con muchísima gente. Miro que la gente, por ejemplo, y esto sin el mínimo interés de molestar a nadie, sufre un cierto desencanto con Julio, mi amigo, porque esperaban un Julio comportándose en el tribunal o en el consejo como se puede comportar acá, ¿va? Con absoluta independencia, deliberante, y allá las cosas son como son, no como uno quiere que sean, ¿va? Hay 2-1. Y la mayoría es la mayoría, aunque no tenga la razón, que es el otro gran problema de la democracia. La mayoría ni tiene la verdad siempre, ni tiene la razón siempre. Pero Honduras es un país modesto. Vean los candidatos que tenemos. Son gente modesta. Y los otros que tenemos no tienen interés. Se envilecen. Entonces, aquí se ocupa una reforma política. Una reforma política que va a hacer usted en 4 años. Nosotros monitoreamos mucho el comportamiento electoral y le decía a Valladares que me he quedado sorprendido del último crecimiento de Salvador Narrala. Y le preguntaba a un amigo, ¿y por qué? Porque no ha dado declaraciones, me dice. Como está callado, ha crecido, me dice. Y veo los problemas de Jorge Cáliz, por ejemplo, que está concentrando el fuego del gobierno sobre su propia persona, comportándose como activista y no como candidato. Si usted maneja una campaña, tiene una persona que es el que se encarga de hacer la campaña de la mano izquierda, que es el que va a cuestionar, que es el que va a ofender, que es el que va a denunciar. Usted se mantiene en función de cómo lo quiere ver el electorado. Y al electorado le gustan los candidatos peleones. No, a nosotros nos gustan ver los foros donde hay candidatos peleones, pero al electorado no.
No puede estar inventando la democracia cada 4 años. Narral está pensando en un tren que va a venir de Puerto Cortés. Tren bala. Tren bala. Y va a llegar allá en Ecán y luego una forma de cruz que va a salir de Occidente en una carretera de 4 carriles para allá. Llegar en 2 horas a San Pedro. Oye, sería ideal, ¿verdad? No, en Sí, menos, pero vos. en 4 años. ¿Con financiamiento de quién? Es decir, yo le he dicho, mire, no se autoalabe, ponga otro que diga que usted es un hombre extraordinario, que es un superhéroe. Que Narrala tiene una ventaja. Hasta ahora nadie lo puede cuestionar como una persona que no es honrada. Y en este momento el país demanda una persona honrada. Y soslaya que tenga otras limitaciones. Pero a mí me sorprende que cuando se calla, se dispara. Y el otro cuando habla, concentra todo el ataque del gobierno y el odio del gobierno sobre su propia persona y su entorno inmediato. Ese tipo de política más o menos sofisticada, fina, no la ponen en práctica. Sí. Seguimos bajo un esquema equivocado. Mire, no nos perdamos. Libre se quiere poder quedar en el poder a como dé lugar. No estemos pensando en ese modelo de que se van a ir muy contentos a su casa cuando venga el proceso de conteo de votos. Libre se ha acercado a los militares y a los policías, a los cuales aborrecen, porque quieren tener la fuerza disuasiva que en algún momento les permita imponerse. No creo que los militares apoyen a Libre a hacer eso. Dudo, creo que la policía está un poco más cooptada, pero no creo que los militares... No, además, eso que usted plantea, abogado, es un escenario como el del tren bala de Narrala. No se equivoque, Julio. Te lo digo de un muy buen nivel de Libre. Libre ya no toma las decisiones por y ante sí. Hay decisiones que vienen de fuera. Y Libre no va a entregar ¿De el fuera poder. de dónde? ¿Venezuela? Venezuela es una provincia de Cuba. Y aquellos, los mexicanos, los venezolanos y los cubanos, esos son muy buenos profesionales. Libre ha logrado el 100% de lo que se ha propuesto por la asesoría exterior. Ellos por sí mismos son muy, pero muy limitados. ¿Va? Ellos son buenos para andar quemando llantas, quebrando vidrios, tienen gente buena, pero no le abren espacio porque el Libre se parece al Partido Nacional en eso, que entre más bruto es usted, más futuro tiene, ¿verdad? Entonces, y aquí tiene un ejemplo. ¿A dónde? Aquí con Julio. Yo esperaba que Julio se quedara en el tribunal. Sonreíte. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Hace muchos años que crearon un curso de cartografía electoral que lo patrocinaba Wilfredo Méndez. Solo llegamos 4 personas. De esas 4 personas, uno era Julio Navarro. Un hombre que estudiaba el tema, tiene credibilidad, no es cerrado como un bombillo para decir la oposición es mala y nosotros somos buenos, somos impolutos. No, lo quitaron sin pena ni gloria. Y esas son realidades. Abogado, En sobre algún eso, momento mire, hay que decirlo. la Autónoma dio un diplomado sobre cartografía electoral. ¿Cuántos fueron? Hoy hay una buena cantidad, hay como unas 28 personas en el Consejo formadas en eso, ya con toda la tecnología necesaria para saber dónde se va a colocar realmente una urna, qué espacios territoriales tiene, qué población hay a su entorno, cuál es la distancia entre uno y Pero otro. los traslados siguen malos. Usted sigue votando donde vivió hace 20 años. Sí. Pero ese es del registro también, ¿verdad? Y Del fíjese empadronamiento. que hay otra cosa sobre traslados. Yo al menos ya descubrí que los traslados los hacen los alcaldes. Potrerillos del Paraíso, municipio pequeño, casi 500 traslados. Claro, ¿para qué? Dice uno, ¿para qué?
Mire, el alcalde la vez pasada, en las últimas elecciones, ganó por 110 votos. Es nacionalista. Y entonces se ha dado cuenta que él necesita trasladar. Nueva Armenia. Entonces le ha sacado a los nacionalistas Nueva de Armenia, Tupacenti, de Moroselí, sí, de claro, Jacaliapa, de Dalí, e incluso de aquí de Tegucigalpa. Y eso es democracia. Y es democracia electoral no, eso. Pero fíjese bien, ¿por qué esos alcaldes tienen esa capacidad? Un pueblo como Potrerillos del Paraíso recibe 26 millones de lempiras anuales. 26 millones recibe para la población que tiene. Que si un alcalde visionario, con eso que hablábamos, que hubiera planificación o microplanificación, ¿va?, tendrían otra expectativa de desarrollo en el departamento. No, pero ellos invierten en cómo reelegirse. ¿Cómo se reeligen todos los alcaldes admirables? Dice, 25 años de ser alcaldes, ¿se da cuenta? ¿Ah? ¿Y cómo se reeligen? Ve el caso pues de invirtiendo Tegucigalpa. en los votantes. Ve el caso de Tegucigalpa. En el Partido Nacional, por ejemplo, se cree que estamos en el esquema desde 40 años donde Tegucigalpa es cachureca. Sí, pero hay algo que hay que reconocer de Libre y de la presidenta, ¿no? Que después de una semana del escándalo, de los videos, de los narcovideos, están saliendo y reconociendo responsabilidad. Y volviendo a eso de que Lester, cómo nosotros resolvemos nuestros problemas, reconociendo el error. Yo creo que ahí ya hay como un paso. Y la pregunta es, ¿y la gente les cree? Bueno. Mire, hay un fenómeno interesante que es primario, que es popular. ¿Quién mató a Juan Orlando? Es para afuera que van. ¿Qué le dicen en las redes? ¿Cuál es la broma? La mitad para el comandante. Sí. ¿Ya? Entonces, una cosa es... Antes en un tiempo era la cuarta. La cuarta. Sí. Ahora la redujeron a la mitad. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Algo interesante que han comentado ustedes es la necesidad de un diálogo. Un diálogo para transformaciones económicas y políticas. ¿Ese video le quitó a Libre toda posibilidad de triunfo a Rixi Moncada? No. A Rixi las posibilidades se las ha reducido drásticamente Rixi. Uno se quiere comportar como candidata. No, ese video fue demoledor. Sí, pero O sea, eso recuerde que tóxico estamos, de video, ¿no? hablemos dentro de un año. Eso sí, Mire, la gente el daño olvida. que le hizo al Partido Nacional el narcogobierno fue grande, pero no tan grande, porque hay una adecuación social de la gente en decir, bueno, pues si todos son así, ¿verdad? Dice Lester que ese video, cuando dice demoledor, es que no se levanta Libre de eso. A mí me parece que muy difícilmente se puede levantar, al menos que aparezca otro narcovideo para otro partido político, Bueno, o otro candidato. Ojo, hay un montón de videos de esos. Dicen que hay muchísimos de esos. 15. Yo creo que Hay 15 para mí es la única Bueno, manera. Es como, hay un candidato que llegue el primero y después llegue el que va a recoger el piso. ¿Sabe de dónde están saliendo los videos? De toda la información que le entregó la Fiscalía de Nueva York al alcalde defensor al abogado defensor de Juan Orlando. O sea que todos los videos ahí nomás están. Pues. A Juan Orlando le presentaron el 20% de la prueba, porque hay investigaciones en proceso que se verían afectadas si se dan a conocer el contexto de otros participantes. Pero lo importante es que la gente se lleve un mensaje. Mire, ¿qué ocupa el país? Reforma política y reforma económica. Una reforma política orientada a hacer ciertas reformas, como es, no podemos estar inventando la democracia cada 4 años. Claro. En 4 años no puede hacer nada. Yo creo que Valladares estaba en mi casa con Nelson Licona cuando ganó Mel Zelaya. Eso fue hace poco. Y la presidenta todavía no se ha adaptado al ritmo del gobierno y ya va para afuera. El Consejo Electoral, Abogado, ponga técnicos. Si usted lee la ley de justicia tributaria, ¿a quién es el que va a beneficiar? Al próximo gobierno. Si uno ve todo el articulado. Julio, pero me Ese quedó es el algo. proyecto para el próximo gobierno. Y mire, radicalmente
se opusieron a este gobierno Porque peruano. tiene errores. Contéstame lo que dice don Lester, que cree que el Libre no se va a reponer de ese video. Libre va a ganar las próximas elecciones. Y le voy a decir algo, no solo por las virtudes que pueda tener Libre en su obra social, en la infraestructura que está construyendo. Salga usted de Tegucigalpa y vaya a ver. ¿A qué gobierno le ocurrió pavimentarle una carretera a los pueblos indígenas del sur de Francisco Morazán? A ninguno. Porque antes los criterios para pavimentar era cuál es el nivel de producción que tienen esos países, eminentemente económico y no de carácter social. Hoy libre, todos aquellos que no gastan más de 150 kilowatts están no pagando energía. Esa es población de bajos recursos. Esa población va a votar por Libre, va a votar por Libre. Entonces, Libre tiene méritos, pero también Libre se va a aprovechar de las enormes debilidades de la oposición. Dígame, ¿qué oposición es fuerte aquí fuera de las redes? Y la oposición En también las se redes va- la oposición es fuerte. Fuera de ahí, búsquela. Ahora, Búsquela, no la encuentra. yo le hago otra pregunta. Narrala se retiró del POC porque se dio cuenta que andaba a la cabeza del partido de gobierno que había estado. Ahora están inventando las antorchas, sin saber que culturalmente las antorchas tienen otro origen y son producto de otra generación no comprometida con el pasado, sino que ve el futuro. Entonces, mire, esos elementos van a ayudar a que Libre pueda seguir gobernando, pueda seguir ganando las elecciones. Por ejemplo, un hombre que le hace un enorme favor a Libre para que Libre se consolide es uno de los candidatos que está promoviendo el Partido Liberal. Cohesiona a la militancia de Libre por sobre las críticas internas que generan todos estos problemas que hemos tenido enormemente. Entonces, mire, la visión aislada que tiene lo que llamamos oposición aquí es un elemento que va a coadyuvar a que Libre se consolide como partido para dentro de año, 4 meses a elecciones. Falta enorme cantidad de tiempo donde la obra social, la obra física de infraestructura que está haciendo Libre se va a ver. Se va a ver. Ya. Ajá. me convenció. Bromas. A mí me gustaría que el licenciado Navarro se quite el sombrero del Libre y se ponga el sombrero del académico y que nos diga realmente si realmente cree de que Libre Los va a poder ganar. académicos están en Porque, CNA. ¿qué pasa con Libre? Y a mí me parece que Libre no va a desaparecer, pero Libre tiene que pasar por un proceso. Entonces, ¿quién de pronostica usted reestructuración. que va a ganar? No sé. ¿Partido Nacional? No, lo más pero seguro- es capaz de pronosticar que Libre va a perder, debía pronosticar quién va a ganar. No, yo puedo decir el que tiene menos ventajas en este momento. Y ese narcovideo en este momento es una mancha. Y usted sabe de que el tema es de percepción. No es de quién hizo qué obra o quién ayudó a qué grupo minoritario. Es la percepción que tiene la población. Y hace un par de semanas estuve hablando con uno de estos estrategas que les hace campaña a los candidatos, ¿verdad? Y él... ¿Extranjero? No, de aquí de Honduras. Y él me estaba diciendo que han estado haciendo estudios ya, grupos focales y temas de eso. Y la palabra que salía a flote constantemente entre las personas consultadas, que eran de diferentes edades y bagaje político, era familión. Esa es la palabra que la oposición va a utilizar. Y ahora salieron unos videos el viernes del partido de fútbol, la gente ya gritando eso. Eso es como el fuera jo. Esa es la versión fuera jo que el Partido Libertad y Refundación va a tener que cargar. A mí me parece que en estos momentos y en estos años, los partidos que continúan en el poder son muy pocos. Y si vemos toda América Latina, el voto de castigo es la tendencia. Y yo no soy antilibre, es más, necesitamos a partidos como Libertad y Refundación en nuestro sistema de partidos. ¿Por qué? Porque es el contrapeso al modelo de derecha, el modelo de mercado. Es necesario, pero también es necesario que pase por un proceso de reflexión interna y de un replanteamiento de sus liderazgos. Yo creo que eso es necesario. Eso al final le va a ser saludable al mismo Partido Libertad y Refundación. Ahora, Lester, miren, con todo lo que ha venido de Estados Unidos en estos momentos,
pareciera que la intención de los norteamericanos es que agarremos el camino de Guatemala. Destruir todos los partidos y que aparezcan nuevos partidos No, Julio, con nuevas opciones. no es lo de Guatemala. Hace poco estuve con dos excomandantes de Farabundo Martí y me decía una de ellas, el Farabundo Martí no tiene sede, no tenemos ni sede. Arena, que ganó 4 elecciones seguidas, solo tiene un diputado. Si no hay una rectificación saludable, para eso vamos. Lo de Julio es una tesis plausible. Está dentro de lo Estoy al posible. aire. Que Libre gane es una posibilidad. Donde tengo mi reserva yo es por lo que vi en el gobierno de Callejas, que hubo una gran obra social, alguna con buenos efectos, eso de el subsidio de los 150 kilovatios, es lo que tiene quebrada el ENE con otros factores, ¿va? Es decir, un gobierno no puede hacer eso porque hay una gran pregunta. La gente está satisfecha, la gente agradece porque Juan Orlando Hernández le metió plata y regaló bonos y el Partido Nacional recibió una paliza electoral tremenda. Y era un voto de castigo. Hay otra cosa más. Pero el Julio. Partido Nacional no tanto. ¿Cuántos votos sacó? 1.200.000 y pico mil. Sí, pero con toda la 200.000 estructura. votos menos. Mire, 12 años que en las el del poder. fraude del Al 2017. libre lo salvan los norteamericanos. Y ahí tiene usted gente en el Consejo que sabe cómo participaron los norteamericanos dejando un servidor señuelo para los diputados y dejando una elección transparente en los otros servidores. Es decir, en la medida que va aumentando la tecnología, las posibilidades de un sistema vulnerable son más grandes. ¿Qué quiero decirle? Libre tiene una ventaja sobre la oposición. Se quieren quedar a como dé lugar. La oposición está pensando en el modelo tradicional de elecciones. ¿Qué es acomodar lugar? Fraude, represión, uso de la fiscalía, descrédito. Ellos van a hacer lo que haya que hacer. Yo siento, abogado Pineda, Ellos no van a, no es cuestión de que quítese de ahí, don Raúl Valladares, que ahora me toca a mí. No. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos una cara de Libre. La cara del bonachón de Manuel Zelaya, de don Carlos, de la presidenta. Esa es una cara. Pero esto es un proyecto político más grande, donde están jugándose Centroamérica, con una Guatemala que no saben los norteamericanos cómo va, con un Salvador que no controlan, con una Nicaragua totalmente contraria a ellos, una Costa Rica que no es ni chicha ni limonada, solo tienen Panamá, que es un liderazgo que ellos están impulsando. No pueden darse el lujo de perder Honduras. ¿Por qué? Por su base, por el aspecto estratégico, porque es la cintura del continente, porque los iraníes están en Nicaragua, más de 200 diplomáticos iraníes. Entonces, la visión de la oposición es parroquial, estamos viendo la elección y nuestro tema es quién controla el Consejo Electoral. La visión real es geopolítica, es más grande, tiene que ver con otros intereses. Intereses que van por encima del mero hecho de ir a votar. Que va a haber una confrontación, claro. Va a llegar un momento en que Zelaya no va a controlar Libre. ¿Por qué? Porque Zelaya cometió buen presidente. ¿Qué haría?
voy a combatir la extorsión. Usted se mete droga si quiere, es un acto de voluntad, vaya a comprarla. Pero la extorsión no, porque usted puede ser un hombre honrado y lo van a ir a extorsionar. Entonces, no hay coincidencia en los pensamientos y se lo cito como un ejemplo aislado. Para los norteamericanos, el tráfico. Para nosotros debería ser la extorsión. Ahora, abogado, para la extorsión, ¿se puede hacer dentro del marco jurídico que tenemos para combatirla realmente? Yo creo que sí. Si el problema es la gente, maestro. Yo he entrevistado mareros ¿Qué tuvieron que hacer los salvadoreños? Saltar las trancas para resolver ese problema. Es tan grande, le digo, que lo que hoy se llama institucionalidad se queda corta. Sí, pero es diferente. ¿Por qué? En El Salvador quedó una gran masa de combatientes profesionales. Usted platica con militares viejos salvadoreños y dicen, no se equivoquen, la guerrilla no era aficionada. Tenían unidades como la Brigada Arce Sable que estaban 3 meses entrenándose descalzos y que se entrenaron como verdaderos militares, y esta gente quedó flotando sin trabajo y se fue al pandillerismo. Y la influencia de los norteamericanos y de los expulsados de Estados Unidos, el fenómeno no es igual, pero aquí pudiera aplicarse. Pero como estamos pensando en la elección... Todo el mundo está en modo elección. ¿Para qué? La pregunta es, llegamos a... ¿Cómo salen los presidentes? ¿Cómo sale Pepe Lobo? ¿Cómo sale Juan Orlando? Zelaya, ¿cómo sale? No salen cubiertos de gloria y del agradecimiento de su pueblo. Lo que dice Lester es correcto. Una masa envilecida que en el estadio, fuera jo, fuera jo. Ahora es otra versión del mismo fuera jo. El país necesita liderazgo y necesita un diálogo, pero un diálogo donde no vayamos a hablar de cómo nos vamos a repartir el pastel. Exacto. Sino un diálogo donde digamos, bueno, tenemos un problema serio con la inflación. Tenemos un problema de una devaluación fáctica. Sí, una pausa y vengo con las conclusiones de mis invitados. Conclusiones, Lester. ¿Cómo se visualiza que viene el país en la política? Yo creo que lo importante es que se realicen elecciones. Las elecciones son el mecanismo para resolver conflictos políticos, ¿no? Y yo creo de que en estos momentos tenemos grandes conflictos políticos. No creo que los conflictos se conviertan en una crisis donde se requiera realmente reformas. Creo que todavía no hemos llegado a tocar fondo como sociedad, pero sí necesitamos elecciones para resolver conflictos políticos entre los diferentes partidos políticos y a lo interno de los mismos partidos, ¿no? Entonces, creo que de ahora en adelante eso va a ser, ¿no?, la comidilla del país. Esperemos, ¿no?, de que después de resolver ese conflicto tengamos una transición pacífica, ordenada, y donde el que perdió reconozca que perdió y que le habilite el camino al nuevo o a la nueva gobernante, ¿no? Gracias, Lester, por haber acudido esta mañana a uno de los 14 programas, como dice el abogado Raúl Pineda. 14 foros. Julio. Raúl, yo quisiera recordarle a la población que vamos a elecciones primarias porque así dice la ley. Y en las elecciones primarias usted va a seleccionar los que van a ir a las generales. Entonces, las emociones, contrólelas, razone muy bien a quién le va a dar la responsabilidad de ser diputado, de ser alcalde o de ser presidente. Porque no podemos permitir que los que aspiran a esos cargos nos estén entreteniendo. Fíjese, ya no con cancioncitas, sino que nos estén entreteniendo con agresiones. Si el de antes fue mejor, si el de ahora es peor, o si el futuro será mejor. Fíjese bien, hablo yo fundamentalmente para los jóvenes. En el censo electoral hay 2.370.000
que no han votado en una elección primaria y que no van a votar para no darse color. Esos 2.3 millones es una población que le va mayormente a afectar si la situación del país no se endereza en base a un pacto de convivencia, de desarrollo económico que debemos de tener. O sea, las elecciones son un mecanismo para elegir autoridades, pero el proceso electoral debía de ser también un mecanismo de debate para llegar a acuerdos sobre los problemas estructurales u ocasionales que tenemos en nuestro país. Decían que no iban a haber elecciones, que el Libre las entorpecía. Vaya a la Gaceta y vea que hay una publicación de la convocatoria y hay una publicación del presupuesto. Hay elecciones. Ahora, sea inteligente en seleccionar a los candidatos. Abogado Pineda Alvarado. Decir que le hemos fallado a la gente. En el 85 hubo un 16% de abstencionismo. La última elección fue el doble de abstencionismo, lo que determina un desencanto real en el modelo democrático electoral. Ya es el tiempo de platicar. Ya es el tiempo de ponernos de acuerdo en los grandes proyectos nacionales para evitar lo que yo llamo la crisis de la crisis. Yo sí siento que el país está en crisis y que nos quedamos muy atrás en desarrollo económico, social y democrático con respecto aún a los países del entorno centroamericano. Desear que las cosas mejoren y que los políticos aprendan y se entiendan. Gracias, doctor. Bueno, en marzo, fecha Julio, elecciones internas. 9 de marzo, vamos a elecciones primarias y también elecciones internas, con una característica, ¿no? Hoy no van a permitir que se inscriban movimientos internos que no tengan los requisitos. Cada movimiento interno debe tener 200 candidaturas municipales, 14 candidaturas de diputados y si es de Libre tiene que llevar 36,000 firmas y si es del Partido Nacional 26,000 y si es del Partido Liberal tiene que llevar 7,000 firmas y si es de cualquier otro partido tiene que llevar 200 firmas. Ya no se va a permitir, según la ley, lo que pasaba antes, que por acuerdos políticos escribieron tantas corrientes como deseos tenían los candidatos al interior de los partidos, porque la ley se hizo realmente para respetarla. El otro elemento, va a haber en primarias huella digital. Nunca ha habido huella digital. De manera que en la huella digital, si a la urna 180 llegaron 100 personas en la colonia Kennedy a un centro electoral, tienen que aparecer 100 votos, ya sea nulos, positivos o no. Y ahí no pueden aparecer más de 1,200 marcas para diputados. No como en el pasado, que votaban 100 personas y aparecían 300 votos para presidenciales y 8,000 marcas para diputados. Ojo, esta vez se cumple la ley. Eso es bueno. Bien, el 9 de marzo, Eso es elecciones internas en Honduras. Que tengan una buena semana.